Agradecemos nuevamente a nuestro expositor y a continuación presentamos el tema número 2, búsquedas catastrales para el saneamiento de predios de entidades públicas, y que estará a cargo del ingeniero Nilton Paredes López, subdirector de base gráfica registral de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR. Bienvenido, adelante, lo escuchamos. Muy buenas con todos, en realidad un gusto estar aquí y un gusto poder participar en este evento tan importante y dirigido a los verificadores, a todos los que tienen de alguna manera que ver con el tema catastral. Agradezco a todos en realidad por esta oportunidad de llegar nuevamente a todos los profesionales en el tema catastral. Ahora vamos a ver un tema que según lo que hemos visto en el programa, se trata del tema de búsquedas catastrales, pero en este caso vamos a tratar el tema de búsquedas catastrales para saneamiento de predios de entidades públicas, ¿ok? Entonces, el tiempo siempre es corto, el tiempo siempre se va muy rápido, pues vamos a empezar de una vez con este tema que es para mí muy interesante, que es las búsquedas catastrales. Ok, primero vamos a hacer un poco el tema de ver más o menos cómo era el tema de la búsqueda catastral y luego lo vamos a ligar a cómo es cuando tú quieres hacer una búsqueda catastral, pero tu fin es el saneamiento de predios de entidades públicas, que es un caso distinto a la búsqueda catastral regular o normal. ¿Perfecto? Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema interesante. Ok, primera instancia, vámonos con la normativa. ¿Qué es la búsqueda catastral? Que la mayoría ya lo sabemos y esto lo vamos a pasar muy rápido. El tema de la búsqueda catastral no es más que un certificado que te emite registros públicos, ¿no? En los cuales te van a dar un documento donde se va a certificar que lo que tú estás pidiendo sobre un ámbito territorial lo busque registros públicos y te diga si está inscrito o no. El ámbito que tú elijas como usuario puede ser cualquier ámbito del territorio nacional, ¿no? Y tú le vas a decir a registros públicos, por favor, certifícame si está inscrito o no este ámbito del territorio. Puede ser un predio, puede ser una manzana, puede ser más, ¿no? Entonces te va a decir si está inscrito o no. Y también te va a decir si de repente no está inscrito de la misma manera que tú lo has presentado, con la misma área, con los mismos linderos, sino que de repente forma parte de un predio mayor, de repente un fundo, una comunidad campesina, algo más grande, que ya está inscrito. O si de alguna manera por ahí puede ser que se haya detectado dentro del ámbito que tú estás buscando una superposición de predios existentes, ¿verdad? Entonces, nuestra normativa actual es el texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos. En su artículo 132 habla de los certificados compendiosos. Y dentro de ellos, el inciso D habla del certificado de búsqueda catastral. ¿Ok? Perfecto. Eso fue un documento de mayo del 2012. Pero para eso también hay otro, que es el Reglamento de Publicidad Registral, ¿no? En su artículo 85 habla también del certificado de búsqueda catastral, ¿no? Que más o menos habla de lo mismo de lo que hemos visto en el reglamento general, solo que este documento es de noviembre del 2015. Nos habla también del que el certificado de búsqueda catastral tiene calidad de compendioso porque es un resumen, y acredita si el polígono descrito en el plano, que el usuario está presentando evidentemente, se encuentra inscrito y matriculado, ¿no? O si parcialmente o totalmente forma parte de otro predio inscrito, ¿no? Y para ello habla ya de que esta información va a estar dentro de la base gráfica registral. Recordemos que la base gráfica registral es la base gráfica de predios inscritos con que trabaja la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Entonces, el registro público maneja una base gráfica registral a través de los profesionales de las oficinas de catastro a nivel nacional. Perfecto. Esto es más o menos lo que nosotros diríamos que es la base gráfica registral, ¿ya? Este es un visor que tiene la superintendencia, en la cual nosotros podemos verificar a nivel nacional
todo lo que esté inscrito a nivel nacional a mayor detalle y a menor detalle. Entonces, dentro de esta base gráfica registral podemos verificar la información tanto de los predios rurales, los predios urbanos, las partidas, ¿no? Y en ese sentido se pueden manejar como cualquier otro sistema diferentes capas de información, ¿no? Diferentes mapas, bases, ¿no? Que se manejan actualmente y que todo el mundo conoce. En este caso, por ejemplo, es un dato interesante el ver que dentro de cada uno de estos polígonos que están dentro de la base gráfica registral, ¿no? Se tiene información, ¿no? Adjunta a cada uno de los polígonos, enlazada en cada uno de los polígonos, donde podemos ver inclusive la partida registral, ¿verdad? De qué oficinas, estamos hablando de qué oficina, qué zona registral, qué departamento del país, evidentemente, y nos va a dar datos interesantes como el año del título, el número del título con que se inscribió y la fecha del título con que se inscribió en un momento dado, ¿no? Entonces, nos va a dar algunos otros datos interesantes, y como ven acá también tiene, esta solamente es una primera página de lo que se ve, acá tiene 4 en realidad. Entonces vamos a tener información enlazada, información alfanumérica enlazada a la información gráfica. Entonces es un poco la herramienta donde más o menos se hace el estudio de lo que está inscrito y lo que no está inscrito en base al pedido de búsqueda catastral. Ok. La última normativa que de alguna manera señala los requisitos para una búsqueda catastral están especificados en la Directiva 4 del año 2020, ¿no? Que la tienen ustedes ahí en pantalla, ¿no? Y nos habla de que para solicitar una búsqueda catastral, el usuario lo que va a tener que adjuntar para este pedido es el plano perimétrico y de ubicación, ¿no? Conforme más o menos lo están viendo ahí, un ejemplo, es un plano perimétrico, ¿no? Y el plano de ubicación, ¿no? Con las coordenadas, el cuadro de datos técnicos, y en muchos casos un esquema de localización, cada uno con sus escalas respectivas, que evidentemente hay que ver que todo esto se pueda visualizar tranquilamente y que todo sea visible, ¿no? No que hayan datos que no se puedan leer, con su membrete respectivo y la firma del profesional que está solicitando, ¿no? Y los datos técnicos como propietario, ubicación, en fin, escala, memoria. Ahora, el tema de otros, plano y memoria son documentos muy conocidos, perfecto. Todo profesional sabe perfectamente de esto. Cuando la norma nos dice de otros documentos y nos pone la palabra opcional, quiere decir que no solamente es plano y memoria, que son los documentos base, y son los documentos que sí o sí deben ir. Los otros documentos adicionales que menciona la norma están referidos a, de repente, la copia de un título de propiedad o algún otro dato que nos enriquezca de información para poder hacer una búsqueda más efectiva dentro del registro. Porque no solamente se trata de verificar la información dentro de la base gráfica, sino también se trata de verificar la información en todos los sistemas alfanuméricos registrales que existen. ¿Ok? Entonces, ¿se puede adjuntar alguna otra documentación? Sí, pero es opcional. Lo que sí o sí tiene que ir es un plano perimétrico de ubicación y la memoria descriptiva. Un formulario registral que se puede descargar en la página web de la SUNAR o ir a las oficinas, cualquiera de las oficinas registrales o receptoras que hay a nivel nacional, y te la dan gratuitamente. Llenas el formulario, especificas que es un certificado de búsqueda, menciona los documentos que se están adjuntando y te acercas a caja para hacer el pago de derechos. ¿Cuánto cuesta realizar una búsqueda catastral? 74 soles. 74 soles es lo que cuesta realizar o pedir el derecho para una búsqueda catastral. En realidad, esto evidentemente se va de alguna manera modificando año a año en base a los costos y la subida de costos que hay siempre en cada país. Para
para tener una idea más o menos, yo sé que hay algunas personas que están inscritas que son del extranjero, más o menos estamos hablando de $19.13 el pago por el derecho de certificado de búsqueda catastral. Ok. Entonces, estos son los requisitos, los obligatorios, los opcionales, el pago de derechos y el formulario. El plazo para emitir un certificado de búsqueda catastral es de 15 días hábiles, de los cuales internamente 10 corresponden a los profesionales de las oficinas de catastro y 5 días al área de publicidad, quien es finalmente quien emite la certificación, ¿verdad? Entonces, en este momento, en los registros públicos hay dos formas de pedir la búsqueda catastral. Una es físicamente yendo, evidentemente, a cada una de las oficinas registrales o a una oficina receptora que hay a nivel nacional, presentando la documentación impresa del plan y la memoria, ¿no? Llenado el formulario, como ustedes lo ven acá, se entrega la información, se paga la información en caja y empieza a correr el proceso de pedido de formación del certificado de búsqueda catastral. La otra forma es en línea. También se puede pedir virtualmente un certificado de búsqueda catastral. Ambos tienen los mismos requisitos, el mismo costo, el mismo requisito, todo. Uno es presencial, el otro es virtual. ¿Cuáles son las diferencias en ese sentido? Y esto creo que es importante resaltarlo. En el tema del virtual, que lo que pretende es que el usuario no vaya a las oficinas, sino virtualmente entre a un sistema llamado Sistema de Publicidad Registral en Línea, que lo pueden encontrar en Google, si googlean la palabra esta, SPRL, Sistema de Publicidad Registral en Línea, o a través del link que están viendo en pantalla, ¿no? Este de aquí, en el cual el usuario puede pedir y adjuntar digitalmente toda la documentación que se requiere. Hablo de la memoria y el plano, evidentemente. Y hacer el pago en línea también, porque este sistema te permite hacer el pago en línea a través de tu tarjeta, ¿verdad? Entonces, hay ciertas diferencias, ¿ya? Hay ciertas diferencias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que mediante un trámite virtual vas a poder hacer un seguimiento virtual de en qué etapa está tu pedido de certificado de búsqueda catastral. Y para ello, el Síguelo, que es otro sistema de SUNAR, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, te permite hacer el seguimiento de la publicidad solicitada. Para entrar al Síguelo, nada más tienes que poner Síguelo SUNAR en cualquier Google, como ven ustedes aquí, ¿no? Y te va a dar la opción, esta que ustedes ven acá, de Síguelo, lo cliqueas y te va a dar esta pantalla, en la cual simplemente vas a poner la opción de publicidad, vas a definir en qué oficina registral lo has presentado, el número de la solicitud que te han generado, ¿no? Porque cuando presentas te dan un número de solicitud, ¿no? Vas a poner el año de la solicitud, el número de la solicitud y un código CAPTCHA para evitar los robots. Ya ustedes saben, los informáticos que se infiltran, ¿no? Haz un clic en búsqueda, por si acaso aquí abajo está también el link para el Síguelo. Haces un clic en esa búsqueda y lo que te va a dar es esta pantalla, en el cual lo que vas a ver es que evidentemente acá te va a dar toda la información de cómo va tu certificado de búsqueda catastral, ¿no? Te va a dar la oficina en la que se presentó, el número de la publicidad, la fecha en que se presentó, qué tipo de servicio es el que estás pidiendo, quién lo está solicitando, ¿no? Y cómo va este tema, si está atendido, si está en proceso, ¿no? Puedes hacer seguimiento. Y el sistema Síguelo, dentro de lo que es el certificado de búsqueda catastral, te da datos interesantes que, valga la redundancia, acá en el país no hay este sistema así nomás en cualquier entidad pública, si podríamos decir, porque es una información abierta al usuario y te va a decir desde que ingresó, la hora y el minuto que ingresó este expediente, ¿no?
por dónde, por qué área de la institución está pasando este expediente, cuáles son los nombres de los funcionarios responsables que de alguna manera han intervenido en hacer el cobro, derivarlo, enviarlo a qué otra oficina, qué día. Acá puedes ver, en realidad puedes ver cuánto se demoró en una oficina y cuánto demoró en que llegue a la otra oficina. Y los funcionarios que han intervenido en esto. Y no solamente te puede dar eso, que una vez que te dice que ya está atendido, te llega un mensaje que te dice que ya está atendido, evidentemente vas a poder descargar virtualmente también el certificado de búsqueda catastral, ¿no? Para poder hacer este proceso de descarga del certificado de búsqueda catastral que tiene valor, van a haber algún clic que vas a tener que dar aquí para poder ver tu certificado. Cuando es virtual, vamos, que en cualquier otro servicio siempre hay la posibilidad de que los documentos que has presentado tengan que ser subsanados por alguno u otro motivo. A veces sucede, regularmente o medianamente no. Los sistemas virtuales tienen también la capacidad, como dije, de presentar toda esta información, plano, memoria, el archivo digital en formato Shade, ¿no? Los cuales van a poderse ver vistos por los profesionales de oficina de catastro. Es una vista más o menos de lo que ven ellos, ¿no? Están en PDF, tanto la memoria como el plano y el archivo Shade que se va a poder descargar. Y si se necesita subsanar, también vas a poder subsanar virtualmente todo esto. Para poder ver ese certificado de búsqueda, te van a entregar también a tu correo un código de verificación, porque cuando entres y puedas darle clic a esta parte de aquí, ¿no? Vas a poder colocar el código de verificación y te va a poder dar el certificado de búsqueda catastral con este código, ¿no? El cual puede ser comprobado por cualquier entidad pública con solo escanear el código, ¿verdad? Código QR. Entonces ya se trabaja con códigos QR para poder ver o certificar la veracidad del documento digital, ¿no? Entonces, ¿qué te vas a poder descargar de una manera virtual? El certificado de búsqueda catastral en un formato PDF con su código QR que demuestra la autenticidad ante cualquier institución. También te va a dar el informe técnico catastral que ha emitido los profesionales de la oficina de catastro y el plano o el gráfico que se elabora por los profesionales de la oficina de catastro y registros públicos para poder ver cuál es la búsqueda que tú has presentado y su relación con los demás predios inscritos, ¿no? Ventajas y desventajas. En la parte física sí te van a dar también esa información, pero te lo van a dar en formato papel, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si mañana, como te lo dieron en papel el certificado, se te traspapela, le cayó el café encima, qué sé yo, perdiste el documento que te dio, registros públicos, que lo recogiste. En cambio, en un formato digital, lo vas a poder descargar en PDF y lo imprimes las 500 veces que tú quieras. Ojo, eso sí, en el caso de digital, tú vas a poder tener 90 días para poder descargarlo. Pasado ese plazo, ya no vas a poder descargarlo. Claro, cualquiera con una vez que ingrese, lo descarga y ya lo tiene, lo manda a su correo, lo tiene en su archivo, en su USB, en fin. Y lo van a poder imprimir 50.000 veces. Pero la descarga, plazo, ¿ya? Pero creo que es suficiente para poder, una vez que lo descargues, ya lo tienes grabado en tu computador o en donde sea, ¿verdad? Entonces, más o menos funciona así el tema del certificado de búsqueda catastral. Se te da toda la información. Y aquí quiero resaltar el tema de que registros públicos te da toda la información completa, te da toda la información, no se esconde nada. Como tú estás viendo, te dan el certificado, te dan el informe del profesional de catastro para que ha servido de base al certificador de publicidad para emitir ese documento. Y la evaluación hecha en la parte gráfica mediante el plano. ¿Quién te da
otras instituciones te dan a ese nivel de detalle este proceso de un servicio que solamente has pedido tú. Creo que yo no he visto, particularmente no he visto a nivel de ese detalle esta clase de servicio que se da al público. Pero la Superintendencia Nacional de Registros Públicos lo da. Ok, esto es por lo normal, por lo común. Vayamos ahora al tema que nos aboca, que es el certificado de búsqueda catastral para el saneamiento de entidades públicas. En ese sentido, sí hay que destacar que para emitir estos certificados hay normas especiales. Ya hemos visto que el certificado de búsqueda catastral, por lo normal, está normado, ¿no?, por la directiva DI 004-2020 de la SUNAR, en la cual determina cuáles son los procesos, cómo es, cuáles son los requisitos y todo lo que tiene que ver con el certificado de búsqueda catastral cuando un usuario a pie va y pide esta información, este servicio, ¿verdad? Pero cuando se trata de entidades públicas, hay normas especiales que definen los requisitos, cómo se va a presentar, ¿no?, los plazos, hay modificación de plazos que no tienen nada que ver con la directiva, ¿no?, y qué información extra se va a entregar dependiendo de la entidad pública que está pidiendo esta búsqueda catastral. Dentro de todas las normas especiales que existen para el tema de búsqueda catastral, cuando hablamos de saneamiento de propiedades de predios del Estado, tenemos, por ejemplo, la Ley 3230, que es una norma especial en la cual se sanean predios que tienen que finalmente un fin de una construcción de una obra de infraestructura que va a servir a nivel nacional para la población, ¿verdad? O sea, las entidades del Estado hacen saneamiento de los predios que necesiten, donde se va a colocar una obra que va a tener un servicio público a la ciudadanía y que necesitan a veces hacer el saneamiento para hacer la construcción previa y todo el proceso, ¿verdad?, de la construcción de la obra. Entonces, el artículo 44 de esta ley 3230 ya nos habla del certificado de búsqueda catastral que va a emitirse a registros públicos, que se le va a pedir a registros públicos. Y miren, la primera modificación, ya el plazo no es 15 días. En este caso, por la ley 3230, el plazo es de 10 días hábiles, ¿no? 10 días hábiles en búsquedas catastrales cuando hablamos de la aplicación de la ley 3230. Y ya te da otro tema interesante, que es que el certificado de búsqueda catastral emitido bajo la petición y el amparo de esta ley, ese certificado de búsqueda son vinculantes para el área de catastro y para los registradores al momento de que se haga el pedido del título. Recuerden que hay dos procesos, uno que es la búsqueda catastral, y en base a esa búsqueda se presenta el expediente para inscripción del título de saneamiento, y entonces esa búsqueda que te han emitido es vinculante al momento de presentar el título. ¿Qué quiere decir? Que ya no puedes cambiar lo mencionado dentro de la búsqueda catastral. Por ejemplo, o sea, si han dicho A dentro de la búsqueda, en el título, como es un mismo predio de la búsqueda con el título, también tendrá que decir A, lo mismo. Salvo, ¿no?, evidentemente de que como consecuencia de la presentación de algún título y su inscripción durante el proceso de pedido de búsqueda y presentación de títulos, si en ese intermedio o ese lapso de tiempo se ha inscrito otro predio, podría variar, ¿ya? Podría variar en ese caso, pero dentro de ese lapso de tiempo, nada más, ¿ok? Entonces, ahí podría ser ese tema. En el reglamento de la ley 3230, en el artículo 9, también habla del certificado de búsqueda catastral. Y miren, la ley 3230 es una ley en la cual es bastante rigurosa en el pedido de búsqueda catastral, porque además de pedirte el certificado que es vinculante, te dice que tienes que anexar el informe técnico, el gráfico y el archivo digital correspondiente. O sea, ya no es solamente documentos, sino también es ese gráfico que ustedes vieron
de la búsqueda catastral, de ese planito que hacen los profesionales de las oficinas de catastro, eso digitalmente, en formato SHADE generalmente, también debe adjuntarse cuando se entrega esta información de búsqueda catastral. Ese archivo digital en formato SHADE se entrega a la entidad para que ellos puedan realizar los procedimientos respectivos. Ok, ya tenemos que no solamente es el informe técnico, el gráfico, sino el digital también, ¿verdad? Y que aparte es vinculante, y que aparte es 10 días, no es 15, como la norma común. Ahora, dentro del informe técnico también hay especificaciones interesantes que te dicen, por ejemplo, que hay que especificar si en el momento que has construido ese gráfico que ustedes han visto, esos planos, hay que verificar y hay que mencionar dentro del informe si esos planos que están incluidos en los gráficos que ustedes han visto, esos planos que están en el título archivado cuentan o no con georreferenciación, o sea, que es un plano con coordenadas. Si es un plano con coordenadas, si ese plano incorporado en el archivo registral que ha dado mérito a que esté dentro del gráfico, también ha sido materia de saneamiento registral. También si la data ha sido reconstruida, o sea, no hay plano en el título archivado, pero sí tengo el gráfico. ¿Y cómo he logrado el gráfico? Tal vez con un proceso de reconstrucción en base a la descripción literal del predio inscrito, ¿no? De la lectura de la partida. Hay que mencionarlo en el informe si es que ha tenido ese proceso, ¿no? Y si hay títulos pendientes en la calificación, ¿verdad? Entonces hay que dar, y dentro del gráfico correspondiente hay que dar toda la información disponible que hay sobre ese tema. Vuelvo a mencionar que dentro de todo esto, seguimos con el artículo 9, ¿no? Mencionando si los planos así tienen georreferenciación, tienen coordenadas, hay especificaciones técnicas, y también vuelve a recalcar el tema de que son vinculantes, estos certificados son vinculantes al momento de presentar el título, y ya también habla de que esta información es vinculante también para el registrador, ¿verdad? Ok. Hay otra norma que es el decreto legislativo 1192. Este decreto legislativo trata de adquisiciones y apropiaciones del Estado con fines de saneamiento para también obras. Evidentemente, este decreto legislativo habla del certificado de búsqueda catastral, pero este vuelve a tomar el tema de los 15 días hábiles, diferente a la 30230. También habla de que sí es vinculante al momento de emitir la búsqueda hasta la presentación del título. En la presentación del título, este certificado también es vinculante, ¿no? Pero esta norma ya trata del tema, como les dije, de adquisiciones y profesiones del Estado. Ok. Dentro de otra norma que también habla del proceso de búsqueda catastral para entidades públicas, tenemos el reglamento de la ley 29.151, que, como ustedes saben, es la que reemplaza el decreto supremo 130, que se utilizaba para saneamientos de propiedad del Estado, ¿no? Acá también habla de la obtención del certificado de búsqueda catastral y nos habla de que también está dentro de los 15 días, entonces dice no mayor a 15 días la emisión de este documento. También se fornece el informe técnico, la información gráfica en coordenadas UTM, ¿no? En formato digital, y hay que precisar en qué datum la SUNAR lo está entregando, si es PSA 56 o WGS 84. Hay que hacer una precisión del datum, ¿no? Conforme a la norma. También es de carácter vinculante para el acto de inscripción en materia de saneamiento, ¿no? Y también tenemos el decreto legislativo 1358, que también es una modificación de la ley 29.151, pero en este tema, aparte de referirse nuevamente al plazo de 15 días hábiles, también habla de que esta información es vinculante en el momento de presentar el título ante registros públicos. O sea, ya el decreto legislativo 1358 reafirmaba este tema vinculante y el carácter de los 15 días. Más o menos esto es un resumen
de lo que es la búsqueda catastral y las normas aplicables, ¿no? En las cuales vemos en algunos casos una que otra diferencia. Por ejemplo, en la 3230 sí habla de los requisitos para poder pedir la búsqueda catastral. Habla de que hay que presentar un plano perimétrico de ubicación con un cuadro de coordenadas en formato físico y digital ligado a la red geodésica oficial vigente, ¿no? Entonces, para poder pedir esta información, ¿no? Habla de que el plano que presenten las entidades van a tener que tener estas características, que sea en formato físico y que sea en formato digital y que esté ligado a la red geodésica oficial vigente. El reglamento de la ley 29.151 también habla de lo mismo, pero el decreto legislativo 1192 no hace mención a los requisitos necesarios de los planos que se presenten cuando, evidentemente, se pida esta información a los registros públicos. Pero por ende se entiende que es básicamente lo mismo, aunque la norma no lo esté mencionando en ese momento. Y también hablemos de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales también, a través de esta resolución ministerial que ustedes ven, la 19 del año 2018 del MINAGRI, ¿no? Esa resolución ministerial, en su artículo 3.4, que está referido al estudio registral, habla también de que dentro de este estudio se incluye la obtención del certificado de búsqueda catastral cuando están haciendo un proceso de saneamiento de predios rurales en un ámbito territorial que ellos definan. O sea, ellos van a definir un ámbito y le van a preguntar a registros públicos, obteniendo el certificado, a través de la obtención del certificado de búsqueda catastral, lo que está inscrito y lo que no está inscrito dentro de ese ámbito territorial en la cual ellos van a intervenir para el saneamiento de predios rurales, ¿no? Y es evidente que esta obtención de este certificado de búsqueda catastral, hay una norma expresa en la cual, a través de decretos supremos, se exonera, evidentemente, de cualquier costo, de cualquier pago a los gobiernos regionales, que en algún momento dado salió primero en el año 2016 y luego se prorrogó el plazo en el año 2019, cada uno a 3 años, 3 años y 3 años. Y no es de extrañar que salga pronto un nuevo decreto supremo en que se vuelva a exonerar a los gobiernos regionales de cualquier pago de derecho de tasas por la emisión del certificado de búsqueda catastral. Bien, entonces, vamos terminando con este tema. Para resumir un poco el saneamiento de predios de entidades, un paréntesis para mencionarlos. Para mí esto es parte del examen a los que van a hacer examen de verificador catastral. Entonces, mucho ojo con esta parte. Para el caso de búsquedas catastrales de saneamiento de predios de entidades públicas, primero, no está sujeto a la norma de la directiva DI 004 del año 2020. Eso es para uso. Para usuarios que quieren por uno u otro motivo la búsqueda dependiendo tiene variación hasta en el plazo, ¿verdad? Ok. Luego, para pedir una búsqueda catastral bajo estas consideraciones, lo que hay que hacer evidentemente es un oficio con la firma del funcionario de la entidad que está solicitando. O sea, el hecho de que yo haga un saneamiento para una entidad pública, pero lo haga como una empresa particular, no me da derecho a la exoneración, ni al gráfico, ni al formato Shade, ni a nada por el estilo, no.
¿Cuándo es que la SUNAR te va a proporcionar toda esa información conforme a la normativa? Cuando el oficio que se presente, aparte del plano y la memoria y el archivo digital, cuando el oficio que se presente sea a solicitud de un funcionario de la entidad competente. Y en este oficio va a tener que firmar un funcionario de esta entidad. No cualquier particular diciendo, oye, yo estoy haciendo saneamiento. No. Vas a tener que adjuntar este oficio, el cual avala de alguna manera que es efectivamente una entidad pública que está haciendo que requiere esta información, ¿verdad? El plano y la memoria sí problema, pero un funcionario, actualmente viene el celular, entrega la información que la entidad competente pueda trabajarla. Otra característica es que este certificado de búsqueda catastral va a ser vinculante a la presentación del título, cosa que no sucede, ojo, cosa que no sucede cuando se pide una búsqueda catastral para un usuario común o sujeto a la directiva que hemos estado hablando, la DI 004-2020. Para la normal no es vinculante. Para el caso de entidades públicas sí es vinculante. Ojo, ¿eh? El otro es, el informe debe contener las características, cómo ha sido construido la información que Registros Públicos está dando. O sea, ¿a qué me refiero? A que si yo he presentado y le digo que hay una superposición con un predio inscrito en la partida tal y en el gráfico se muestra el predio, el plano del predio, yo tengo que decir dentro de mi informe qué características tiene este plano con el cual se superpone. Si el plano tiene coordenadas UTM, ¿no? Si ha sido elaborado bajo una reconstrucción literal, ¿no? O sea, qué características, detalles tiene estos planos y si hay títulos en trámite en este ámbito de la búsqueda catastral. Son títulos que aún se han presentado y están en proceso de inscripción. Aún no se han inscrito, pero están en proceso. Entonces, ahí en el informe ya se menciona el número de título y el año para que la entidad competente pueda pedir la información necesaria, ¿no? Porque sabemos de que en muchos de los procesos de entidades es necesario, de alguna manera, pedir o saber si hay saneamientos en proceso dentro de ese ámbito. Y la entidad pública pedirá en su momento dado que, como la entidad ya ha iniciado un proceso, no haya otros procesos que de alguna manera alteren lo que ya se está haciendo por la entidad pública. Un ejemplo claro es el decreto legislativo 1192, que cuando el Estado ya interviene en un proceso de adquisición o expropiación, ¿no? Es necesario que cualquier otra inscripción ya se detenga de alguna manera. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de adquisición, por ejemplo, en el primer paso es comprarle al usuario la propiedad donde, por ejemplo, va a ir el trazo de una carretera. O sea, va a haber una carretera y yo necesito que esa carretera vaya por este sitio, ¿no? Y hay una propiedad inscrita, entonces el Estado compra, adquiere, por eso se llama adquisición, adquiere esta propiedad y le hace una oferta económica al propietario. Pero si de alguna manera en el proceso el propietario no solamente tiene inscrito su terreno, sino además hace un proceso, por ejemplo, de declaratoria de fábrica, la inscripción, pues de por sí, la inscripción de esa declaratoria de fábrica en registro, de alguna manera aumenta el valor de propiedad. Entonces, si el Estado ya había hecho una valorización, un justiprecio, ¿no?, sobre esa propiedad conforme al estado en que se encuentra,
En el caso de que se inscriba en la declaratoria de fábrica, va a aumentar esa propiedad porque el nivel de saneamiento inscrito es mayor y por lo tanto el precio aumenta, ¿no? Una propiedad que tú compres que no esté saneada va a tener un precio, pero si esa propiedad que compras está todo, se da la información dentro del proceso de saneamiento. Entonces, esto es más que nada cómo son las búsquedas a diferencia de las otras búsquedas catastrales de los usuarios comunes que piden cada día en los registros públicos. Diferentes temas, diferentes datos, ¿no? Diferentes bases. Claro, esto no implica de que el usuario no pueda o deje de obtener la base si es que hace un proceso de pedido de venta de base gráfica, ¿no? Pero esto ya es otro proceso que tiene otro costo. En cambio, para las entidades del Estado, para las entidades públicas, sí es un proceso gratuito, en realidad, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va el tema de la diferencia entre una búsqueda catastral de un usuario común y búsquedas catastrales para entidades del Estado. Nada más por este momento, creo que ya cumplí el plazo de esta disertación, así es que, bueno, creo que ven unos momentos de preguntas y esperamos a ver las preguntas que serán seguramente interesantes. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Nilton Paredes por compartir sus conocimientos y a continuación damos pase al bloque de preguntas para cuyo efecto hemos procedido a abrir el chat del Zoom. Entonces, vamos con las preguntas. Primera pregunta, Jacinto Mamani. ¿Cómo se considera en la BGR la incorporación de aquellos predios inscritos con planos dibujados a mano o que no tiene suficiente información técnica para su reconstrucción en AutoCAD como exactas o referenciales? Evidentemente, si es que no hay mucha información técnica, el registro como registros públicos en cualquier país data del año de 1800 y tanto. Y es evidente que en 1800 o 1920 no había AutoCAD, no había MicroStation, no había ArcGIS, no había ninguna plataforma de estos software que hoy en día nos dan precisión, evidentemente. Y todo, evidentemente, los planos de alguna manera tienen algún nivel de imprecisión, salvo raras excepciones, eso sí. Hay raras excepciones en que sí se ha hecho un buen trabajo, una buena ubicación, datos dentro del plano que nos permiten hacer una ubicación más exacta. Imagínate que el plano, justo el predio caiga en una esquina. Ahí sí se puede determinar dónde está ubicado y más o menos por dónde van los linderos. Pero cuando son meros croquis, lamentablemente esos tienen carácter referencial dentro de lo que es el registro. Hasta que se haga un proceso de saneamiento, otra inscripción que el usuario vaya a solicitar como una rectificación de área, una subdivisión en la cual ya se pueda especificar de mejor manera e inscribir un nuevo plano donde ya se plasmen verdaderamente dónde está ubicado el predio y sus linderos respectivamente. Pero el tema es que para esos casos son croquis, son referenciales. Los profesionales de catastro regularmente sus informes técnicos lo que mencionan es que no se puede determinar si se encuentra inscrito dentro de la partida tal, puesto que el plano del título archivado, croquis, no contiene los elementos técnicos suficientes para su correcta construcción o georreferenciación. Por lo tanto, eso no impide que tal vez en un supuesto título, en una presentación de un título, no va a impedir la inscripción. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene culpa de ello, de que en el año de 1920 no había pues la tecnología adecuada para poder hacer estas exactitudes. Entonces, la inscripción continúa. Bien. La misma persona, el mismo participante, realizó una segunda pregunta. Dice,
la reconstrucción de un polígono en base a las colindancias que figuran en la partida registral se consideran exactas o referenciales en la BGR? Bien, podría suceder esto. Yo puedo hacer, la norma me lo permite hoy en día, porque hasta el año 2019, la norma cambia en el 2020, yo puedo hacer una reconstrucción literal, ¿ya? Yo puedo tener un croquis, o puedo tener, o no tener plano dentro del registro, pero hoy en día la norma me permite hacer una reconstrucción literal, si es que fuera posible, nada más. Que no es común, ¿eh? No es común, pero se puede dar el caso. En la reconstrucción literal yo puedo determinar que si tengo mis colindantes inscritos, imagínate que tus colindantes ya están inscritos y este colindante se inscribió en el año de 2020 con un proceso de, no sé, subdivisión, puso un plano. Y este de acá hizo una rectificación de área, puso otro plano. Y tú eres el del medio. ¿Podría yo más o menos hacer una reconstrucción en base a los colindantes, en base a decir, oye, yo ya tengo definido mis colindantes que coinciden con mi inscripción? Podría ser, habría que estudiar el caso. Cada caso es individual. Hay que verificar el caso, hay que verificar los datos, hay que verificar cualquier otro dato que podamos tener dentro de los títulos archivados para poder definir si es que amerita que yo pueda darle alguna exactitud en base a los colindantes. Pero, ojo, eso es un estudio del caso, ¿ya? No todos los casos son iguales, no todos los casos tienen los mismos datos. ¿Podría ser? Sí, podría darse, pero depende del caso. Siguiente pregunta, Judith Santolaya. Buenas noches. ¿En cualquier oficina de SUNAR se puede solicitar el certificado de búsqueda catastral? Presente una solicitud de certificado de búsqueda catastral en Huacho y me contestaron que el predio en materia de estudio se encuentra en el distrito de Santa Rosa de Quibe. Recording in progress. El personal de caja que recibe la documentación entenderá que tu pedido es correspondiente a este ámbito de Tumbes. Pero si tú le dices de frente que, oye, mi predio, por si acaso, especificar eso. ¿Por qué? Porque el de caja necesita abrir el registro, ¿ya? Y abrir el registro de ingreso con esa oficina. Si yo abro el registro y tú no me especificas nada, entonces yo voy a abrir el registro de Tumbes. Y ahí, cuando analicen el pedido, van a verificar que debió ser con el otro registro, que es de TAC. Pero si yo ya desde el inicio ya le digo, ellos te van a decir inclusive, ok, está bien, tú puedes dejar el expediente aquí, pero vas a tener que pagar la tasa de retorno y envío correspondiente, que son 15 soles, para que este expediente pueda viajar a la oficina respectiva y ahí se haga la calificación, la emisión y todo lo correspondiente, y te puedan entregar el resultado en esta oficina, ¿no? Entonces, con esa salvedad, sí se puede hacer pedidos de diferentes oficinas, aunque tú lo hagas desde Lima, me llegan pedidos hacia Cusco, o desde yo presento en Lima y el pedido sea para una oficina registral de Jauja, ¿no? Se puede, pero hay que hacer la especificación. Evidentemente tú sabes dónde queda
el predio y a qué oficina va a corresponder. Eso tienes que informarle en caja para que ellos abran el registro correspondiente de la otra oficina e ingresen y se genere el número de esa oficina, ¿no? Con esa salvedad no va a haber ningún problema. Gracias. Siguiente pregunta. Luis Francisco Pejerrey Díaz. Buenas tardes. ¿Qué hacer cuando se realiza una búsqueda catastral y en los resultados indica que es una propiedad de un proyecto especial de irrigación, pero se tiene conocimiento que existe una partida electrónica que no se encuentra delimitada? Mira, yo puedo tener predios inscritos dentro de diversos ámbitos que de alguna manera pueden poner restricciones a la propiedad. No solamente esa, sino puedo tener que el predio está ubicado dentro de una zona de concesiones forestales, por ejemplo, ¿verdad? Pero el caso que tú me mencionas es que al parecer no existe un plano, no está delimitada, está escrita pero no está delimitada, de repente la inscripción es antigua. Recuerden que a nivel nacional e internacional, las inscripciones antiguas no requerían que se adjunte un plano al momento de la inscripción, ¿ya? La normativa en ese tiempo, en el registro de la propiedad de cualquier país, no exigía que se adjunte un plano y una memoria descriptiva para hacer una inscripción. Entonces existen inscripciones en las cuales no tienen plano y por lo tanto no hay una delimitación. O que por la antigüedad de esta inscripción, por ejemplo, estén en sistemas métricos que hoy en día ya no son utilizados. Codos, panegadas, pies, ¿no? Y diversos topos, ¿no? Y diversas otras medidas que de alguna manera no te dan la exactitud necesaria para poder verificar. Y algunas inscripciones inclusive los límites te hablaban de límites que hoy en día físicamente no se pueden determinar, como que por ahí pasaba un riachuelo que tal vez limita con el pozo de agua de la vecina tal, ¿no? Es que antiguamente eran descripciones de límites que eran aceptadas dentro de lo que es ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en España hablaban mucho del tema de la yunta de bueyes, ¿no? Que el área o el límite llega hasta donde puede, el área llega hasta donde puede hacer una yunta de bueyes, ¿no? O escribiones en Colombia que les he escuchado en otras exposiciones que dicen el límite llega hasta donde llega mi grito. Así están escritas. Entonces, hay situaciones en las cuales no se puede determinar, ¿verdad? Ok, en esa situación, no es posible, hay que hacer una nueva inscripción, ya sea de rectificación de área, de inundación, de cualquier otro acto que incorpore de alguna manera un plano en el registro y ya se tenga plasmado los límites de propiedad, un plano definido en el título archivado. Y sobre eso verificar evidentemente la inscripción. Por ejemplo, si yo tengo una delimitación administrativa que, en el caso de playas, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera tiene un dominio restringido, ¿no? Que tiene cargas a la propiedad, yo puedo decir que de repente, por la antigüedad de la inscripción del asiento número 1, ¿no? A pesar de que yo hoy en día, en el 2022, ponga ya mediante un acto un plano, pero mi inscripción primigenia ha sido del año 1920, la norma no me afecta, porque esa norma se creó luego de que yo ya tenía mi propiedad. Entonces, hay que ver la situación y el caso para ver de qué manera te puede afectar. Si tú tienes finalmente un predio dentro de una delimitación administrativa, por ejemplo, un área de conservación regional está dentro de eso, evidentemente te van a poner cargas. Van a definir que, como estás dentro de ese ámbito, necesita incorporarse también una carga administrativa que te va a limitar la propiedad. Por ejemplo, también puede ser las superficies delimitadoras de obstáculos.
¿no?, de los aeropuertos, que de alguna manera te restringen que tú no puedas construir hasta una cierta altura, porque hay peligro de que los aviones de alguna manera hagan un perjuicio a la construcción al momento de que sobrevuelan y van a aterrizar muy cerca de esa zona, ¿no? Entonces hay que ver el caso, como digo, en cada caso dentro de las normas son diferentes y hay que ver cada caso para ver cómo se aplica y si se aplica o no se aplica y cómo se aplica la restricción de esa delimitación administrativa. Gracias. Siguiente pregunta. Andy Alvarado Aldana. Al amparo de la ley 30230, para sanear un predio para una obra pública, la unidad ejecutora solicitante de la información, gobierno regional o municipal, ¿tiene que pagar o es gratuita? ¿Es necesario un convenio interinstitucional? Ok. Primera instancia, los gobiernos regionales tienen acceso a la base gráfica registral. Ojo, mediante convenios ellos ya tienen acceso a la base, al visor de la base gráfica registral y pueden ver su ámbito. Si es el gobierno regional de Madre de Dios, podrá ver todo Madre de Dios. Recording in Además, progress. Regularmente al Estado no le vas a cobrar. Todos somos Estado. Hablando de SUNAT, registros públicos, en fin, ¿no? Pero tiene que estar enmarcado para ese fin, ¿no? Ojo, que si el gobierno regional pide de repente una información de un predio que no es de saneamiento para obra pública, a pesar de que es la misma entidad, sí va a necesitar pagar, porque la ley es expresa, la ley dice que solamente es aplicable para este fin, nada más. No puede solicitarlo gratuitamente para otros fines, a pesar de que es la misma entidad pública. Entonces sí, de la norma es posible que todo salga gratuito bajo las consideraciones que he mencionado, ¿no? El oficio respectivo, la firma del funcionario, que se especifique, evidentemente, para qué se está pidiendo, o sea, que digan qué proyecto están haciendo dentro del tema de saneamiento, ¿no? Si cumplen con esos requisitos, no hay ningún problema. Muy bien. Siguiente pregunta. Martín Ramos Ronceros. Si una municipalidad necesita hacer una búsqueda catastral para la realización de una habilitación urbana de oficio, ¿este proceso también está contemplado dentro del proceso de saneamiento de entidades del Estado? Es decir, ¿le entregarán en 10 días el resultado y el archivo gráfico en SHP? No, porque en realidad lo que están haciendo ahí no es un saneamiento de predios del Estado, de entidades del Estado. Lo que están haciendo en una habilitación urbana son propietarios comunes, ¿no? No es propiedad de la municipalidad, son propietarios comunes, ¿no? Entonces, evidentemente, la habilitación urbana de oficio ya enmarca un tema en el cual estás saneando sí predios, pero no con fines de obra de infraestructura, ¿no? No vas a poner un hospital ahí, no vas a poner una carretera. Lo que estás haciendo es una habilitación urbana de oficio, como dices. Entonces, eso no está enmarcado dentro del tema de saneamientos de predios ni las normas especiales que hemos estado hablando. Como vuelvo a decir, las entidades públicas pueden hacer bajo los supuestos de esta norma y los fines que menciona la norma, pero una entidad pública tiene otros fines también distintos. Estos no están enmarcados dentro de la norma, entonces, por lo tanto, va a tener que sujetarse a la Directiva 4 del año 2020. Gracias. Última pregunta.
Vanessa Jiménez Bautista. Buenas noches. ¿Qué documentos se utilizan para la verificación del saneamiento de los predios estatales? Perdón, cerramiento. Nuevamente, dice, ¿qué documentos se utilizan para la verificación del saneamiento de los predios estatales? Primero, estamos hablando del tema de la búsqueda. En el tema de la búsqueda hemos dicho de que los únicos documentos que se presentan son plano, ¿no? Plano perimétrico de ubicación, memoria descriptiva, el formulario que te entrega gratuitamente la SUNAR y el pago de derechos si es que corresponde, pero si es para entidad pública es gratuito, pero sí plano y memoria y algún otro documento adicional que es opcional, no es obligatorio como la compraventa donde figuren el propietario y los colindantes. Ok, eso es para una búsqueda catastral común. Para entidad pública simplemente es plano, memoria y el oficio, ¿no? Junto con el digital, ¿no? El digital del plano, ¿no? Para que registros públicos lo trabaje y haga la búsqueda. Ok, ese es para el saneamiento. Pero si me estás hablando de saneamiento, cuáles son los requisitos para el saneamiento de predios del Estado, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí habría que verificar a qué tipo de saneamiento te refieres. ¿Qué cosa quieres inscribir? ¿Quieres hacer una independización, una rectificación de área, una inmatriculación, una acumulación, una subdivisión? En base a eso hay diversos requisitos, porque son actos distintos. Pero esto es saneamiento de propiedad del Estado, sí. Voy a sanear porque quiero sanear, por ejemplo, en el tema de saneamiento quiero inscribir la fábrica. Ok, tendrás que presentar planos de distribución, pero ese es otro acto, como digo. Ese es otro acto para el tema de saneamiento. Depende del caso. ¿Quieres hacer una aclaración del dominio? Es otro caso. Nosotros, a lo que hemos abocado hoy día es búsquedas catastrales y sus requisitos para personas normales y para cuando haces en base a una norma especial para saneamiento de predios de obras de infraestructura que hacen las entidades del Estado, ¿no? Esos requisitos te los acabo de mencionar hace un momento. Entonces, pero para el caso de saneamiento de predios, dependiendo del acto, vas a necesitar diversos requisitos, pero depende del acto que quieras sanear. No es igual una inmatriculación a una inscripción de una declaratoria de fábrica del predio que pretende sanear. Son diferentes requisitos. Tendríamos que extendernos a ver todos los requisitos y los múltiples actos que hay para el tema de saneamientos de predios de propiedad del Estado. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor.